Hola, soy Julia Darío Ricard de la Falla Avenida Malvarrosa Antonio Pons, Cavite, del sector Malvarrosa Cabañal de Tero. Julia, enhorabuena. A mí me gustaría saber cuál fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando escuchaste tu nombre en la gente. Muchas gracias. Bueno, a mí no se me pasaron muchas cosas porque entre la ilusión y la emoción, pero bueno, yo pensé en mi familia, en mi comisión y en todas mis amigas. ¿Y cómo te recibieron cuando llegaste de la frontera? Pues súper contentos y me hizo mucha ilusión ir a la falla y que me hicieran pasilla y todo y luego brindamos y me lo pasé muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallero? Pues me gusta en realidad todo, porque, a ver, las mascletas, los fuegos artificiales, la semana fallera, los monumentos, la tradición, todo me gusta. Muy bien. Y si fueras fallera medio infantil de Valencia, sin contar la semana de fallas, ¿qué es lo que más ganas tienes de vivir como fallera medio infantil de Valencia como corte? Pues yo creo que la actividad, el día entero, y como corte también el día entero, porque yo creo que es un día que hay mucho tute, pero es muy divertido. Y la exaltación también, eso me hace mucha ilusión, sí. ¿Cómo le explicarías a un niño, una niña o a alguien que viene y te pregunta que no conoce las fallas, qué son las fallas? Pues las fallas, a ver, es un poco difícil, ¿vale? Pero las fallas son una semana de marzo que hacen como unos monumentos que se plantan el 16 y se queman el 19. Y pues en esa semana pues hay mascletas y, y por eso y hay actos. Y luego, aparte de las fallas, bueno, ahí hay, si eres representante, hay durante el año también hay. ¿Y en la clínica qué les dirías a los infantiles? Espera, esta pregunta ya me la hicieron y, a ver, no la tengo muy controlada porque, o sea, muy controlada no, es que no sé qué diría en realidad, o sea, os lo tengo que decir, no sé qué diría, Tienes que preparártelo. sí, me lo tengo que preparar porque de hecho creo que tenemos que hacer un discurso de la actividad. Entonces, no sé, pues yo me centraría en que las falleras y los falleras se lo pasaran muy bien este año y que fuera un año inolvidable para todos y que voy a intentar pues representar de la mejor manera a todos. Perdone, pero es que no sé. Pues prepáratelo porque igual suena el teléfono y te llama la alcaldesa. Sí, sí. Te deseamos la mayor de las suertes, que tengas un reinado magnífico, un año magnífico. Y me gustaría que nos mandaras un saludo para toda la gente que ve esta entrevista. Vale, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los medios que están aquí pues aguantando entre comillas, porque es un poco cansado estar aquí haciendo lo mismo todo el rato, entonces le quiero agradecer a vosotros. Pues muchísimas gracias y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias, adiós.